eché a mi esposa infiel de la casa después de descubrir que me estaba engañando en mi auto. Se resonó en la mente de Eduardo mientras veía a Carolina, su esposa, salir por la puerta por última vez. Su rostro, una mezcla de ira y tristeza, quedaría grabado para siempre en su memoria. Pero en ese momento, no sintió nada más que una frialdad calculada. Esa traición fue la gota que colmó el vaso. Eduardo siempre había sido un hombre de principios. Creció en un pequeño pueblo de México, donde el honor y la familia lo eran todo. Conoció a Carolina en la universidad y, desde entonces, ella se había convertido en el centro de su mundo. Construyeron una vida juntos, llena de sueños y promesas. Pero todo se vino abajo la noche que encontró los mensajes en su celular. En un principio intentó negar la realidad, atribuyendo esos mensajes a un malentendido. Pero la evidencia era demasiado clara para ignorarla. Los mensajes, las llamadas, las reuniones secretas. Todo apuntaba a una única verdad: Carolina le estaba engañando. Decidido a enfrentarla, Eduardo esperó la oportunidad adecuada. Y llegó una noche, cuando Carolina pidió usar su coche para una supuesta reunión con amigos. Sospechoso, instaló un dispositivo de rastreo en el vehículo. Las horas transcurrieron lentamente hasta que vio el auto detenerse en un motel alejado de la ciudad. La furia se apoderó de su ser y decidió ir allí. Al llegar al lugar, vio a Carolina bajar del auto y entrar al motel acompañada de un hombre que reconoció de inmediato: Javier, su mejor amigo. La traición de su esposa ya era dolorosa, pero la participación de Javier era insoportable. Eduardo esperó, su corazón latía aceleradamente y su mente bullía con pensamientos de venganza. Cuando Carolina regresó al auto, Eduardo estaba esperando. La sorpresa en su rostro al verlo fue rápidamente reemplazada por una expresión de culpa. Sin decir palabra, abrió la puerta del auto y la hizo pasar. Durante el viaje de regreso, el silencio entre ellos fue ensordecedor. Sus lágrimas no surtieron ningún efecto. Eduardo estaba decidido. Al llegar a casa, le ordenó que empacara sus cosas y se fuera. Carolina intentó explicarse, intentó disculparse, pero Eduardo no quiso oírlo. Lo único que le importaba en ese momento era la frialdad de su venganza. Y, con una última mirada desolada, Carolina salió de la casa que alguna vez fue un hogar. Cuando la puerta se cerró, Eduardo supo que esto era solo el comienzo. La traición de Carolina y Javier no quedaría impune. Estaba decidido a conseguir justicia, pero a su manera. Y en ese momento, una idea empezó a tomar forma en su mente. Una venganza fría, calculada y devastadora. Eduardo creció en Guadalajara, una ciudad vibrante y animada. Desde muy joven aprendió el valor de la familia y el honor. Sus padres, trabajadores incansables, siempre le enseñaron la importancia de la lealtad y el respeto. Con estos principios arraigados, Eduardo destacó en sus estudios y, posteriormente, en su carrera como abogado. Era conocido por su integridad y dedicación a los casos que asumía. Fue en la universidad donde conoció a Carolina. Era una mujer joven de radiante belleza, con ojos que brillaban como esmeraldas y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Carolina estudió psicología y siempre parecía entender a las personas que la rodeaban, casi como si pudiera leerles la mente. Eduardo se enamoró perdidamente y al poco tiempo los dos se volvieron inseparables. La boda fue un cuento de hadas. Ceremonia en la histórica iglesia de la ciudad, rodeada de amigos y familiares, promesas de amor eterno intercambiadas bajo un cielo azul perfecto. Eduardo y Carolina construyeron una vida cómoda, compraron una casa acogedora en un barrio tranquilo y comenzaron a soñar con un futuro lleno de posibilidades. Pero, con el tiempo, Eduardo empezó a notar cambios sutiles en Carolina. Ella se había vuelto distante, con momentos de distracción que él no podía entender. Los ojos que alguna vez brillaron con pasión ahora parecían apagados y distantes. Eduardo intentó hablar, pero Carolina siempre tenía lista una excusa: trabajo, estrés, rutina. Quería creer, quería confiar, pero algo dentro de él le decía que había más en la historia. La primera pista concreta llegó inesperadamente. Eduardo salía a trabajar cuando vio vibrar el teléfono de Carolina sobre la mesa de la cocina. Un mensaje de Javier, su mejor amigo, apareció en la pantalla: estoy deseando verte esta noche. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Javier y Carolina eran cercanos, pero ese mensaje parecía demasiado íntimo. Decidió no mencionar nada en ese momento, pero la semilla de la duda había sido plantada. Javier era más que un amigo para Eduardo, era como un hermano. Se conocían desde pequeños, compartían secretos y aventuras. Cuando Eduardo se casó con Carolina, Javier fue su padrino, y los tres siempre fueron un trío inseparable. La posibilidad de una traición por parte de dos de las personas que más amaba era devastadora. Esa noche Eduardo apenas pudo dormir. La imagen de Carolina y Javier juntos lo atormentaba. Decidió que necesitaba pruebas concretas antes de tomar cualquier medida. Instaló una aplicación de rastreo en el celular de Carolina, algo que nunca pensó que haría, pero la necesidad de saber la verdad era mayor. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y vigilancia. Eduardo revisaba el rastreador constantemente, buscando cualquier señal de comportamiento sospechoso. Y entonces, un viernes por la noche, Carolina dijo que iba a salir con sus amigos a un nuevo bar de la ciudad. Eduardo, con el corazón apesadumbrado, le deseó buenas noches y esperó a que se fuera. Tan pronto como se cerró la puerta, sacó su teléfono y comenzó a monitorear sus movimientos. Para su horror, vio que Carolina no iba al bar. Su coche se detuvo en una dirección desconocida, un motel en las afueras de la ciudad. Eduardo sintió que una mezcla de ira y tristeza lo consumía. Sin pensarlo dos veces, tomó las llaves del auto y se dirigió al lugar. Lo que vio confirmó sus peores temores. Carolina y Javier estaban juntos, bajando del auto y entrando al motel. Eduardo se quedó allí, de pie en la oscuridad, observando la escena. El dolor de ver a su esposa y a su mejor amigo juntos era insoportable. Pero al mismo tiempo, la frialdad de la venganza empezó a tomar forma. Sabía que necesitaba actuar, pero quería hacerlo de una manera que generara el mayor impacto posible. Eduardo regresó a casa y esperó. Cuando Carolina regresó, él estaba sentado en la sala, con una expresión impenetrable en el rostro. Sin alzar la voz, la enfrentó. Carolina intentó negarlo, pero cuando Eduardo le mostró las pruebas, rompió a llorar. No quería escuchar explicaciones. La frialdad que sentía no se lo permitía. Él le ordenó que tomara sus cosas y se fuera. Carolina, todavía llorando, obedeció. Cuando la puerta se cerró, Eduardo supo que esta era solo la primera parte de su venganza. La traición de Carolina y Javier no quedaría impune. Pasaría los siguientes días planificando cada detalle, cada paso. El dolor que sintió se convirtió en una determinación fría y calculada. Y así comenzó el viaje de Eduardo hacia una venganza que nunca imaginó que podría planear. En la quietud de su casa ahora vacía, Eduardo miró una foto de boda, donde él, Carolina y Javier sonreían felices. La ironía de esa imagen le hizo sonreír amargamente. El hombre que era antes de esa traición estaba desapareciendo, dando paso a alguien más frío, alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir justicia a su manera. Y, con eso en mente, Eduardo apagó las luces y comenzó a planear los próximos pasos de su venganza, una que sería fría y devastadora. Eduardo se despertó al día siguiente con una sensación de vacío, pero también con una determinación que hacía mucho tiempo que no sentía. Carolina estaba fuera de su vida y ahora podía concentrarse en lo que realmente importaba, la venganza. Pero para ello necesitaba información, necesitaba entender qué pasaba por su mente y, sobre todo, descubrir cómo involucrar a Javier en este plan. Comenzó su día como cualquier otro, tratando de mantener la normalidad mientras su plan se desarrollaba en su mente. En la oficina se sumergía en los casos que debía resolver, pero sus pensamientos siempre volvían a la traición. El dolor seguía siendo intenso, pero lo canalizó para construir su venganza. Durante el almuerzo se reunió con Javier, quien, como de costumbre, le preguntó por Carolina. ¿Cómo está Carol? Hace tiempo que no la veo, dijo Javier, con una expresión que Eduardo ahora vio cínica. Está bien, ella simplemente ha estado ocupada con el trabajo. De hecho, estoy pensando en hacer un viaje para despejarme un poco. Necesito un descanso de todo esto. Javier asintió, pero Eduardo notó un brillo de preocupación en los ojos de su amigo. Hablaban de trivialidades, pero Eduardo sentía que cada palabra intercambiada era una partida de ajedrez, donde movía sus piezas con cuidado. Más tarde esa noche, Eduardo comenzó a investigar el pasado de Carolina.
Revisó sus viejos diarios en busca de pistas que explicaran su comportamiento. Fue entonces cuando encontró un diario escondido en el fondo de un cajón. En las páginas amarillentas descubrió secretos que Carolina nunca había compartido con él. Hoy fue otro de esos días. Me siento perdida, sin saber quién soy. El vacío dentro de mí crece cada día, y a veces, la única manera de silenciarlo es lastimarme o hacer algo que me saque de esta apatía. Eduardo lo leyó con el corazón apesadumbrado. Las palabras de Carolina revelaron un lado de ella que él nunca conoció, un lado que luchaba contra demonios internos. Pero eso no disminuyó su ira. Al contrario, ahora tenía una nueva capa que explorar en su plan de venganza. Al día siguiente, Eduardo decidió buscar ayuda profesional para comprender mejor lo que estaba leyendo. Pidió cita con un reconocido psicólogo, el doctor Hernández, y tomó el diario de Carolina. Durante la sesión, escuchó atentamente mientras el médico analizaba las aportaciones. Su esposa parece estar luchando contra un trastorno psicológico grave, posiblemente un trastorno límite de la personalidad. Estas acciones autodestructivas e impulsivas son características de este trastorno, explicó el doctor Hernández. Eduardo asimiló la información, pero en lugar de sentir compasión, se sintió aún más decidido. Ahora sabía exactamente cómo manipular la situación para afectar tanto a Carolina como a Javier. Comenzó a diseñar reuniones casuales donde podía dejar pistas falsas sobre su viaje y su estado emocional. El fin de semana siguiente, Eduardo invitó a Javier a su casa a hacer un asado. Fue una tarde agradable, llena de risas y recuerdos. Eduardo aprovechó la oportunidad para sembrar semillas de duda y culpa. «Sabes, Javier, he estado pensando mucho en mi matrimonio. A veces pienso que no fui el marido que Carolina merecía. Tal vez ella era infeliz y yo nunca me di cuenta», dijo Eduardo mirando fijamente a Javier. «No digas eso, Eduardo. Siempre has sido un gran marido». «Quizás simplemente esté pasando por una etapa difícil», respondió Javier, tratando de ocultar su nerviosismo. Eduardo notó la tensión en el aire y decidió presionar un poco más. «A veces siento que hay cosas de Carolina que realmente nunca supe. Como si me ocultara una parte de sí misma. Quizás debería haber estado más atento». Javier permaneció en silencio, revolviendo su bebida, claramente incómodo. Eduardo sabía que estaba tocando un punto sensible. Pasó el resto de la tarde observando cada reacción de Javier, registrando mentalmente cada signo de culpa. Pasaron los días y Eduardo siguió desarrollando su plan. Sabía que la clave del éxito era lograr que Javier se rindiera. Utilizó sus dotes de abogado para crear una red de intrigas y pistas falsas que hicieron creer a Javier que Eduardo estaba cerca de descubrirlo todo. Javier empezó a evitar a Eduardo, alegando que estaba ocupado con el trabajo, pero Eduardo sabía que era miedo. Miedo a ser descubierto. Una noche lluviosa, Eduardo recibió una llamada de Carolina. Quería hablar, pedir perdón, explicarse. Eduardo accedió a reunirse con ella, pero no porque quisiera escuchar sus excusas. Quería aprovechar esta oportunidad para profundizar aún más su plan. Se encontraron en un café apartado. Carolina estaba visiblemente conmocionada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Eduardo mantuvo una expresión neutral mientras hablaba. «Eduardo, yo, no sé por dónde empezar. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que entiendas que estoy enfermo. He estado luchando contra estos demonios internos durante años y nunca quise hacerte daño». Eduardo la miró sintiendo una mezcla de desprecio y curiosidad. «¿Enfermo? ¿Quieres decir que engañar a tu marido con tu mejor amiga es una enfermedad?» Su voz era fría, calculada. Carolina empezó a llorar de nuevo, pero Eduardo no se movió. «Sé que suena a excusa, pero estaba tan perdida, tan confundida. Javier estaba. Fue un error. Un gran error. Y ahora lo he perdido todo». Eduardo se inclinó hacia adelante y la miró directamente a los ojos. «No lo perdiste todo, Carolina. Acabas de empezar a pagar por lo que hiciste. Y me aseguraré de que Javier y tú entendáis el verdadero significado de la traición». Carolina permaneció en silencio, asustada por el tono amenazador de Eduardo. Él se levantó, dejándola allí, perdida en sus propios pensamientos.
En ese momento, supo que estaba más cerca que nunca de vengarse. La noche era oscura y la lluvia caía a torrentes, creando una sinfonía de gotas en las ventanas de la casa de Eduardo. Estaba sentado en su sillón, mirando al vacío, mientras el plan que había elaborado durante los últimos días se desarrollaba en su mente como el guión de una película. Decidió que era hora de enfrentarse a Javier. Lo llamó y, con voz tranquila, pero llena de intenciones ocultas, lo invitó a conversar. Javier, aunque reacio, aceptó reunirse con Eduardo en el despacho de abogados donde trabajaba. La noche estaba preparada para un enfrentamiento que lo cambiaría todo. Eduardo llegó temprano a la oficina, preparando cada detalle. Las luces estaban bajas, creando una atmósfera lúgubre. Colocó una botella de whisky y 2 vasos sobre la mesa, esperando a Javier. Cuando finalmente llegó, empapado por la lluvia, Eduardo lo saludó con una fría sonrisa. «Siéntate, Javier. Tenemos mucho de qué hablar», dijo Eduardo señalando la silla frente a su escritorio. Javier se sentó, claramente incómodo. Eduardo sirvió el whisky y comenzó a hablar, su voz tranquila contrastaba con la tormenta de afuera. «Javier, somos amigos desde hace mucho tiempo. Pasamos por muchas cosas juntos. Pero ahora todo parece mentira». Eduardo miró directamente a los ojos de Javier, esperando una reacción. Javier apartó la mirada, jugueteando con su vaso de whisky. «Eduardo, yo, no sé qué decir. Me siento fatal por todo esto. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto». Eduardo respiró hondo, intentando mantener la calma. «Tú y Carolina. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Destruiste mi vida, mi confianza, todo. Y ahora necesito entender por qué». Javier empezó a hablar con la voz temblorosa. «Carolina estaba pasando por un momento difícil. Estuve ahí para ella, pero nunca quise que eso sucediera. Fue un error terrible y lo lamento todos los días». Eduardo escuchó en silencio, dejando que Javier reflexionara sobre sus propias palabras. Cuando terminó, Eduardo se levantó y se dirigió a un cajón, de donde sacó una carpeta. Lo lanzó frente a Javier. «¿Sabes qué es esto? Esa es toda la evidencia que he reunido de ustedes dos. Mensajes, fotos, reuniones. Podría destruirte con esto, pero quiero algo más». Javier miró la carpeta, pálido. «¿Qué quieres, Eduardo? ¿Qué vas a hacer?» Eduardo se acercó inclinándose sobre la mesa. «Quiero que sientas lo que yo sentí. Quiero que pierdas todo lo que amas, tal como lo hice yo». Javier permaneció en silencio, sin saber qué decir. Eduardo continuó, su voz ahora más fría. «Me ayudarás a destruir a Carolina. Está más débil que nunca y quiero que pague por todo. Y serás mi aliado en esta venganza». Javier intentó protestar, pero Eduardo fue implacable. «Si no haces esto, esta evidencia irá a parar a la policía, a tu familia, a todos. Tu vida se desmoronará». Javier, al darse cuenta de que no tenía otra opción, aceptó. Eduardo sonrió, satisfecho. «Excelente. Empecemos». Los días siguientes fueron un torbellino de acciones y reacciones. Eduardo, con la ayuda renuente de Javier, comenzó a manipular a Carolina de maneras que ella nunca podría haber predicho. El primer paso fue aislar aún más a Carolina. Eduardo utilizó información de su diario para crear situaciones que la hacían parecer cada vez más inestable. Con la ayuda de Javier, difundieron rumores sobre el comportamiento errático de Carolina. En el trabajo empezó a ser vista como una persona problemática. Inestable. Sus colegas empezaron a evitarla y su vida profesional empezó a desmoronarse. Eduardo supervisó cada paso, asegurándose de que todo saliera según lo planeado. Una noche, Eduardo encontró a Carolina en un bar, sola y desolada. Él extendió la mano y le ofreció una mano amiga, algo que ella necesitaba desesperadamente. «Carolina, sé que las cosas están difíciles. Quiero ayudarte, incluso después de todo. Hablemos». Carolina, con los ojos llenos de lágrimas, aceptó. Hablaron durante horas. Eduardo fingió ser comprensivo mientras reunía más información. Descubrió que ella estaba tomando fuertes medicamentos para controlar su estado emocional,
lo que podría utilizar a su favor. Al día siguiente, Eduardo empezó a difundir rumores de que Carolina consumía drogas ilícitas. Con Javier infiltrado en su círculo social, esto rápidamente se convirtió en un hecho. Al poco tiempo, Carolina fue llamada a la oficina de su jefe y suspendida hasta que se aclarara la situación. Eduardo sabía que estaba en el camino correcto. Continuó manipulando a Javier, obligándolo a hacer cosas que iban en contra de su voluntad, pero el miedo a quedar expuesto mantuvo a Javier a raya. Eduardo se acercaba al clímax de su plan, donde la revelación sería devastadora para todos los involucrados. Finalmente llegó el día del gran enfrentamiento. Eduardo concertó una reunión con Carolina y Javier, diciendo que quería resolver todo de una vez por todas. Eligió un lugar apartado, una cabaña en la montaña que solía utilizar para escapar del mundo. Carolina llegó primero, nerviosa y ansiosa. Javier apareció poco después, con la expresión de culpa evidente en su rostro. Eduardo los hizo sentarse a la mesa, sirviendo café, como si fuera una reunión normal. Estamos aquí para solucionarlo todo. Carolina, tienes mucho que explicar, y Javier, tú también. Carolina empezó a hablar, tratando de justificar sus acciones, pero Eduardo la interrumpió. No quiero excusas. Quiero la verdad. Javier, incapaz de guardar más el secreto, empezó a hablar. Carolina, tenemos que decírselo. Tiene que saber la verdad. Carolina miró a Javier, confundida y asustada. ¿De qué estás hablando? Eduardo sonrió, sabiendo que el momento que estaba esperando estaba por suceder. Presionó a Javier con la mirada y finalmente se desplomó. Carolina, Eduardo sabe de tu trastorno psicológico. Leyó su diario. Él sabe que te estabas autodestruyendo y que yo, solo quería ayudar. Carolina guardó silencio, sorprendida. Eduardo aprovechó el momento para revelar su plan. Carolina, lo sé todo. Conozco tus luchas internas, tus comportamientos autodestructivos. Pero no estás solo. Javier estuvo ahí para ti, pero de forma equivocada. Y ahora pagarás por todo. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia afuera. Carolina se puso a llorar al comprender el alcance de la traición. Javier, avergonzado, no podía mirar a ninguno de los dos. Eduardo se levantó satisfecho. Destruiste mi vida y ahora yo destruí la tuya. Espero que entiendas lo que es sentir este dolor. Con esas palabras abandonó la cabaña, dejando a Carolina y Javier a cargo de las consecuencias de sus actos. La venganza fue completa, pero el vacío dentro de Eduardo permaneció, ahora lleno de una frialdad que nunca imaginó poseer. Eduardo descendió de la montaña sintiendo una mezcla de satisfacción y vacío. La venganza que había planeado meticulosamente fue completa, pero el sentimiento de triunfo era amargo. Condujo hasta su casa y el sonido de la lluvia sobre el techo del coche ahogó sus pensamientos. Cuando llegó a casa, la soledad volvió a envolverlo. Los recuerdos de Carolina y Javier lo perseguían, pero sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea y ahora necesitaba afrontar las consecuencias de sus propias acciones. Al día siguiente, Eduardo acudió a la oficina intentando volver a la normalidad. Sus compañeros notaron el cambio en su comportamiento, pero nadie se atrevió a preguntar. Eduardo se dedicó a su trabajo, usándolo como distracción. Sin embargo, la paz que esperaba no duró mucho. Javier, incapaz de lidiar con la culpa y la presión de guardar el secreto, tomó una decisión drástica. Una semana después del enfrentamiento en la cabaña, Eduardo recibió una llamada de María, la esposa de Javier. Eduardo, soy Javier. Él intentó suicidarse. Está en el hospital, en estado crítico. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que su venganza había tenido un impacto devastador, pero no imaginaba que Javier llegaría a este punto. Se sentía culpable, pero la frialdad que había cultivado le impedía demostrarlo. En el hospital encontró a María llorando en el pasillo. Javier estaba en coma y los médicos no sabían si sobreviviría. María, sin comprender la complejidad de la situación, culpó a Eduardo. Era su mejor amigo. ¿Cómo pudiste dejarlo llegar a ese punto? Eduardo no tuvo respuesta. Sus palabras resonaron en su mente,
pero sabía que no podía revelar la verdad. La culpa lo consumía, pero la escondía tras una máscara de indiferencia. Mientras tanto, Carolina también afrontaba las consecuencias. Había perdido su trabajo, sus amigos y ahora sabía que Eduardo conocía sus secretos más profundos. Se sentía expuesta y vulnerable, sin saber en quién confiar. En un intento desesperado por encontrar la redención, buscó ayuda profesional. El doctor Hernández, el psicólogo que Eduardo había visto, ahora estaba tratando a Carolina. Comenzó a abrirse sobre sus sentimientos y miedos, tratando de reconstruir su vida. Durante las sesiones se dio cuenta de que necesitaba enfrentar a Eduardo para cerrar este capítulo de su vida. Un mes después del incidente en la cabaña, Carolina decidió enfrentarse a Eduardo. Ella lo llamó y le pidió reunirse en un parque al que solían ir cuando eran felices. Eduardo, curioso por lo que ella tenía que decir, accedió a la reunión. En el parque, el ambiente tranquilo contrastaba con la tensión entre ellos. Carolina empezó a hablar, su voz firme a pesar de su nerviosismo. Eduardo, sé que leíste mi diario. Sé que conoces mis problemas. Pero quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. Estoy buscando ayuda. Y sé que lo que hice estuvo mal, pero quiero entender por qué hiciste lo que hiciste. Eduardo, por primera vez, se sintió vulnerable. La frialdad que lo llevó hasta allí comenzó a derretirse ante la honestidad de Carolina. Respiró hondo y decidió abrirse también. Carolina, cuando descubrí tu traición sentí como si el mundo se hubiera derrumbado. No sabía qué hacer y el dolor se convirtió en ira. Quería que tú y Javier sintieran lo que yo sentí. Quería venganza. Pero ahora, viendo a dónde nos llevó, no sé si valió la pena. Carolina asintió, entendiendo el dolor de Eduardo. Ambos cometimos errores. Yo, por traicionar tu confianza, y tú, por buscar venganza. Pero tenemos que seguir adelante. Quiero empezar de nuevo, sin este peso sobre la espalda. Eduardo la miró y vio la sinceridad en sus ojos. Sabía que tenía que hacer lo mismo, dejar atrás el pasado y seguir adelante. Quizás tengas razón. Quizás sea hora de dejar de mirar atrás y empezar a reconstruir. Hablaron durante horas, compartiendo sentimientos que habían reprimido durante mucho tiempo. Eduardo se dio cuenta de que la venganza no había traído la paz que esperaba. Carolina, por su parte, empezó a ver una luz al final del túnel. Mientras el sol se ponía, marcando el final de un doloroso capítulo, Eduardo y Carolina decidieron seguir caminos diferentes, pero sin el peso de la venganza ni la culpa. Sabían que el camino hacia la recuperación sería largo, pero estaban dispuestos a intentarlo. Eduardo regresó a casa sintiendo una ligereza que no había sentido en meses. Sabía que todavía tenía mucho que hacer para redimirse, pero ese encuentro con Carolina fue un paso importante. Decidió visitar a Javier en el hospital, con la esperanza de poder ayudar de alguna manera a reparar el daño que había causado. En el hospital, Eduardo encontró a María al lado de Javier, tomándolo de la mano. Se acercó, sintiendo la tensión en el aire. María, lo siento. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. María lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, Eduardo. Sé que estaba sufriendo. Pero debemos centrarnos en ayudar a Javier a recuperarse. Eduardo asintió, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. Sabía que el viaje de redención sería largo, pero estaba dispuesto a afrontar cada paso. La venganza había consumido su vida, pero ahora buscaba reconstruir, pieza por pieza, la persona que alguna vez fue. Y así, cuando finalmente la lluvia paró y el sol comenzó a brillar, Eduardo dio el primer paso para dejar atrás el pasado y encontrar un nuevo camino, donde ya no la venganza dictara sus acciones, sino la búsqueda de la paz y la redención. Las semanas que siguieron al encuentro de Eduardo con Carolina y su visita a Javier en el hospital fueron de introspección y cambio. El viaje de venganza que él